las anclas de nuestra fe. ¿Sí? Como dije la semana pasada, una iglesia que sabe en qué está anclado siempre permanecerá. Es por eso que es necesario que como iglesia conozcamos cuáles son las anclas de nuestra fe. ¿Recuerdan que les dije la semana pasada? Para saber qué es las anclas de nuestra fe, cuáles sí son las anclas de nuestra fe, debemos de saber cuáles no son las anclas de nuestra fe. ¿Alguno se acuerda cuáles no es nuestra ancla de nuestra fe? El pastor no es ancla de nuestra fe, no debería ser. La iglesia no es ancla de nuestra fe. La gente que viene o no viene a la iglesia no es ancla de nuestra fe. La vida personal de la gente no es ancla ni debería ser ancla de su fe. El que no le dieron un hot dog en la boda no debería ser ancla de su fe. ¿Sí? ¿Qué sí debería ser ancla de nuestra fe? Es Cristo, la Trinidad. ¿Sí? Debería ser la esperanza en Cristo, la esperanza que Él va a regresar. Eso debería ser la gracia de nuestro Señor. Esas son anclas de nuestra fe. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? Pregúntese, ¿qué es lo que mantiene mi fe firme? La semana pasada estuvimos viendo la importancia de estar anclados en la Trinidad. Específicamente, porque en la Trinidad podemos ver la naturaleza salvífica de nuestro Dios. ¿Se recuerdan? ¿Sí? El Padre nos escogió y nos bendijo desde la eternidad. El Hijo vino y nos redimió. Y el Espíritu Santo nos ha marcado como su propiedad, que le pertenecemos a Él. Esa es la acción de la Trinidad para nuestra salvación. Vimos cómo el Padre entonces nos bendijo, nos escogió en la eternidad, cómo Jesús vino a este mundo para redimirnos y pagar por nuestros pecados con su vida, y cómo el Espíritu Santo nos ha marcado como suyos en Cristo. Eso me da mucha paz a mí, saber de que yo soy del Señor. Saber de que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que yo soy su hijo, de que usted es hija de Dios. No sé usted, como dije la semana pasada en otra iglesia, dije, yo necesito esa aseguranza del Espíritu Santo, aun cuando estoy en el cajero automático y los números que miro ahí no me gustan. Digo, Señor, recuérdame que soy tu hijo, aunque nada más sean $40 los que tengo ahí. Recuérdame que soy tu hijo. ¿Sí? Ahora, vimos entonces por qué es importante estar anclados en la Trinidad. ¿Por qué es importante que conozcamos las anclas de nuestra fe? Porque solamente si las conocemos, dejaremos de prestar atención a lo que no alimenta nuestra fe. ¿Sí? La mayoría de nuestra vida cristiana a veces la pasamos nosotros con la atención puesta en lo que no ancla nuestra fe. ¿Sí? Y una de las razones es, y esa es una de las razones por las cuales vivimos una vida raquítica. ¿Cómo es la otra palabra? Débil, anémica en el Señor. ¿Quiere tener una vida fuerte en el Señor? Entonces ponga sus ojos en lo que sí vale la pena, en lo que lo va a anclar en Cristo. Oiga, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío siempre mantuvo la esperanza de que vendría un rey ungido y que los salvaría. Y a ese rey le llamaban Mesías. Le tenían un título y le decía Mesías. Los rabinos enseñaban que este Mesías sería el intermediario entre Dios y su pueblo y intercedería por ellos para que ellos obtuviesen salvación. Eso es lo que los judíos, los rabinos enseñaban. ¿Ok? Cristo es el título más común para Jesús en el Antiguo Testamento. Cristo quiere decir el ungido. Cristo es el Mesías. En los evangelios podemos ver que Jesús es presentado como una persona completamente humana y completamente divina. ¿Sabían eso? Los evangelios presentan a Jesús como una persona completamente humana, 100% humano, pero también 100% Dios, 100% divino. Jesús, como primera prueba, Jesús es engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María. ¿Sí? Vive una vida perfecta, normal, hasta cuando es bautizado públicamente, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Oiga, en los evangelios vemos cómo Jesús se refiere a Dios como su Padre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero también vemos que Él mismo hace obras que solo Dios puede hacer. Como los lectores del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que estas obras las hace Jesús porque siendo humano está en constante comunicación con Dios, pero también porque Él mismo es Dios. Como aprendimos la semana pasada, la iglesia primitiva tenía muy claro esta naturaleza de Jesús. El apóstol Juan declara en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y por si le quedaba alguna duda al quien leía eso, en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. O sea, Juan lo está dejando muy claro. Primero dice, en el principio el verbo era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y por si tienen alguna duda de quién era el verbo, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿De quién está hablando Juan? Sino de Jesús. Él está dando testimonio mismo de Jesús. Esto es lo que la iglesia primitiva creía. Jesús viene del Padre, es divino, era Dios, pero también se hizo carne. Quiere decir que es 100% humano. Esto es lo que la iglesia primitiva enseñaba. Jesús completamente Dios y completamente humano. Pero la pregunta es esta, y no quiero que esta sea como una clase de seminario, pero sí quiero que se hagan preguntas esenciales hoy en día. Pregunta es esta, ¿cómo ancla esto mi fe? ¿Cómo ancla esto nuestra fe? O quizás para ponerla más en términos más coloquiales, tal vez quiere hacer esta pregunta. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Uno. Segundo, ¿qué importa? Y tercero, ¿para qué me sirve el hecho de que Jesús sea 100% Dios y 100% humano? Bueno, con estas preguntas en mente quisiera que veamos la lectura de hoy sobre la persona de Cristo. Y vamos a leer en Hebreos 1, del 1 al 4, y luego Hebreos 2, del 14 al 18. Si gustan, se ponen de pie y leemos juntos, si está ahí. ¿Is it there? Ok, leo uno yo y usted lee el otro. Ok. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Verse 2. El versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El 4 ustedes. Ahora vamos a Hebreos 2, 14 al 18. Yo leo el 14 yo, dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Versículo 15. Versículo 16 dice, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sus hermanos, para hacer no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Versículo 17.
Que todos juntos el 18. Por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Oramos. Señor, gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació dejar plasmadas estas palabras para que un día como hoy nosotros pudiésemos aprender de ellas. Gracias, Cristo. Señor, gracias porque siendo Dios te despojaste de tu divinidad y tomaste forma de hombre para así llevar nuestros pecados a la cruz. Gracias porque por el sacrificio de Cristo tenemos acceso a la vida eterna. Todos juntos. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Pueden tomar su lugar. El versículo 3 de Hebreos capítulo 1 dice, el que es resplandor de su gloria, hablando de Jesús, dice, la imagen misma y de su substancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hablando de Cristo. El escritor de los Hebreos comienza la carta diciendo, en antiguos tiempos escuchamos por medio de los profetas, pero ahora es el mismo Hijo quien nos ha hablado. Ahora, aquí hablando de Cristo Jesús, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Está diciendo que Jesús es 100% Dios. El escritor de los Hebreos quiere dejar muy claro desde el principio que Jesús es divino. De hecho, el escritor declara que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Se recuerdan la semana pasada la fórmula a la cual llegaron los padres de la fe? Que decían, creemos en un solo Dios, en tres personas, de la misma esencia. Este es el versículo que estaban citando. Cristo es de la misma esencia de Dios. No es diferente, es Dios. Ahora, usando casi el mismo argumento, el apóstol Pablo dice, hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es lo que dice Pablo. Dice, es la imagen del Dios invisible. Hablando de Cristo. O sea, a Dios nunca nadie lo pudo ver. Pero en Cristo, Cristo es la imagen de ese Dios invisible. Cristo vino a este mundo, tomó forma de hombre, para que quienes estaban con él pudiesen ver. ¿Te recuerdan cuando Felipe le dice, si solamente nos enseñas al Padre, creeremos? Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo me han tenido con ustedes? Y aún no me conocen. ¿Sí? Diciendo que él mismo era Dios. Cuando el escritor de los Hebreos dice que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios, está diciendo que Jesús es Dios en toda capacidad. En otras palabras, era necesario de que Jesús sea Dios, de que Jesús sea divino, para poder ejecutar la purificación de nuestros pecados por medio de ¿quién? Por medio de sí mismo, dice acá. El versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pero solo podía hacerlo si Él era Dios. Nadie más podría hacer esa purificación de pecados en sí mismo a menos que fuese Dios. Jesús, siendo Dios, llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Dios mismo pagando la penalidad de muerte por la humanidad en la persona de Cristo. ¿Se lo leo otra vez? Dios mismo pagando la penalidad de nuestros pecados. La penalidad de la humanidad en la persona de Cristo. De esta forma habla Dios en estos últimos tiempos. Por medio del sacrificio de Cristo, Dios hablando nos dice, yo te amo, Adrián, yo te amo, Darío, yo te amo, Héctor, yo te amo, Esteban. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por medio de la persona de Cristo, Él nos está dejando saber cuánto nos ama, porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Esa es la promesa que nos ha dado nuestro Señor. Eso es lo que nos está diciendo por medio de la cruz, por medio de Cristo Jesús. Nos dice, así de tanto te amo. Te amo tanto que prefiero morir que verte a ti sufrir en el infierno. No, el deseo del Señor, el de Dios, es que nadie se pierda. Pero también nos ha dado una libertad de escoger. Y es lo único que debemos hacer. Creer completamente. En inglés dice, we need to be sold out for Jesus. Quiere decir que completamente entregados. Ahora, el versículo 14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, y este es en el capítulo 2, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Oiga, si Jesús tenía que ser Dios para la purificación completa de los pecados, aquí el escritor de los Hebreos está diciendo ahora que Jesús tenía que ser 100% humano, 100% carne y hueso, porque compartir esa naturaleza humana, ¿para qué? Para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. O sea, él tenía que ser 100% humano, porque solo así podría anular las obras de Satanás en esta carne y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante la vida. Entonces, para liberarnos, él tenía que ser humano 100%. Pero Dios no mandó un ángel, no mandó un ser celestial, sino tomó forma de hombre. Él mismo tomó forma de hombre. El escritor de los Hebreos nos dice que lo hizo así porque nosotros los humanos somos de carne y hueso. Si usted fuera hecho de cartón, Jesús hubiera tomado forma de cartón. Si usted fuera hecho de goma como los gummy bears, Jesús hubiera tomado forma de goma. ¿Sí? Si usted fuera, ya no voy a decir más. You get the picture, right? All right. Bueno, sí, porque voy a gastar más y necesito agua si me regala, por favor. Jesús compartió nuestra naturaleza de hombre, para deshacer o anular el dominio del pecado y el del diablo sobre nuestras vidas y para librarnos del temor de la muerte. Oiga, una vez hice una encuesta y todavía me falta escribir eso, pero hice una encuesta sobre el temor y pregunté, ¿a qué le temen ustedes? Y muchas de las respuestas decía, temo al futuro, temo a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué es que tememos a la muerte? Me quiero atrever a decir que tememos a la muerte porque no tenemos segura la vida. Y nadie tiene segura esta vida, pero deberíamos tener segura la vida eterna. Y si tenemos segura la vida eterna, no tememos a la muerte. Porque para mí, dice Pablo, el morir es Cristo. No, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces Jesús compartió nuestra naturaleza para anular el dominio de la muerte. El escritor de los Hebreos dice, en 2:17-18, dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, hablando de Cristo, ¿no? Jesús se tenía que asemejar a nosotros en todo para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Por lo tanto, era preciso, dice el escritor de los Hebreos. En el original implica que la palabra preciso implica una obligación moral y legal. O sea, esto no puede ser de otra forma. Legalmente tiene que ser así. Dice, era preciso que él tomase, dice, que en todo se asemejara a nosotros. Jesús no podía ser de otra forma más que 100% humano, porque era preciso, era una obligación moral y legal. No había otra forma para que esta transacción se llevara a cabo.
¿sí? Porque estamos hablando de justicia, estamos hablando... Oh, mire, un aplauso para Pablo. Ay, gracias. Era preciso entonces, no había ninguna otra forma, porque estamos hablando de una transacción legal. ¿Se recuerdan? Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el juicio está dado. La paga del pecado es muerte. Entonces, era necesario que hubiera muerte. También hay un pasaje en la Biblia que dice que sin el esparcimiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, era algo preciso, algo necesario, una obligación moral y legal. En otras palabras, no podía haber sustituto. Solo siendo humano podría representar a la humanidad. ¿Sí? Solo 100% humano podría representar a 100% de la humanidad. Solo siendo humano, Jesús podía representar a la humanidad y pagar los pecados de la humanidad. No había otra forma. Era preciso. Oiga, siendo humano, Jesús se identifica con la humanidad en todo menos en el pecado. Siendo humano, Jesús, al igual que el sumo sacerdote, si él podía presentar todos los pecados de su pueblo. Se recuerda que los judíos, una vez al año, el sumo sacerdote se purificaba él mismo y luego dice que él entraba al lugar santísimo. ¿Se recuerdan eso? Dice que él entraba al lugar santísimo y ahí oraba por todos los pecados del pueblo. O sea, él cargaba todos los pecados del pueblo, pero tenía que estar puro, si no moría. Cuando entraba le ponían un lacito y una campanita, por si dejaba sonar la campanita y el lacito, para jalarlo. Oiga, él representaba al pueblo judío. Había otro rito también. Tomaba un becerro y ponía sus manos sobre él y lo sacaban del campamento. Esa palabra que usamos, el chivo expiatorio, ¿no? ¿Sí? Lo sacaban y ahí se iban todos los pecados de ellos. Había otro, agarraba una vaca roja y la quemaban hasta que estuviera en cenizas fuera del campamento y esparcían las cenizas. Y eso era que ellos estaban poniendo todos sus pecados. Pero todo eso era temporal. Jesús ahora, como el sumo sacerdote, podía presentar todos los pecados de su pueblo ante Dios. Dios podía entonces ahora. Eso lo podía hacer como ser humano. Él podía traer los pecados ante Dios, representar. Pero si no era Dios, Él no podía perdonar pecados. Porque solo Dios perdona pecados. ¿Sí? Entonces, 100% hombre puede representar, porque el sumo sacerdote le había dado un ejemplo. Sí lo puedes hacer. Puedes representar a toda la humanidad, llevar todos los pecados, pero hasta ahí. Lo que hacían los sacerdotes era temporal. Cada año, cada temporada lo tenían que hacer. Entonces, si Jesús era solo 100% hombre, no podía perdonar pecados. ¿Entienden eso? Puede llevar los pecados, pero no puede perdonar. Ahora, el otro lado. Solo Dios, siendo solo Dios, escuchen bien, Jesús sí podía perdonar pecados, porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Pero en hacerlo, escuche bien, en hacerlo, Él estaría actuando contra su propia naturaleza y en injusticia. ¿Por qué? Déjenme explicarles. ¿Por qué? Siendo Dios puede perdonar, si se le da la gana, perdona todos los pecados del mundo. ¿Sí? ¿Dios puede hacerlo? Lo puede hacer. Pero hacerlo es ir contra su propia naturaleza, porque Él ya había decretado que sangre que pecara, esa morirá, carne que pecara, esa morirá. Él le había dicho a Adán, el día que coman de ese fruto morirán. Ya estaba dado el juicio. Entonces, Dios no puede ir contra su propia naturaleza. Él no puede nada más decir, bueno, pues los perdono a todos. No, Él ya había declarado algo. Entonces, como ya había declarado algo, Él no podía perdonar todos los pecados a menos de que alguien pagara el precio.
Y solo alguien, solo Dios podía venir y pagar el precio. Es por eso que Él se despoja de sí mismo y viene a este mundo para llevar los pecados del mundo y en Él mismo llevar los pecados del mundo y así declararnos justos. ¿Cuántos los enredé ya? Levante la mano. Ahí está, una. Bueno, al rato le explico a Mireya. Ahí le explica a alguien, por favor. Ahora, siendo solo Dios, Jesús sí puede perdonar los pecados, pero en hacerlo estaría actuando contra su propia naturaleza y contra la justicia de Dios. Porque Dios es justo y porque su amor es tan grande, en Él mismo tomó forma de hombre para Él mismo llevar los pecados de la humanidad y así pagar la gran deuda que separaba al hombre de Dios. Ahora, el capítulo 9 de Hebreos, versículo 11 y 14 declara esto, al 14 declara esto. Dice, pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Oiga, Cristo, llevando los pecados de la humanidad, entró en ese santuario para ofrecer a Dios, no para ofrecer la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez y por todas, nos libró del pecado. Ahora les hago la pregunta que hice al principio otra vez. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué importa? ¿Y para qué me sirve? Bueno, entender que Jesús es Dios y hombre, 100% Dios y 100% hombre, debería traer inmensa felicidad a nuestros corazones, pues esta es la seguridad de que tenemos paz para con Dios. Solamente siendo Cristo hombre y 100% Dios, podemos tener esa seguridad en nuestra salvación y paz para con Dios. Es importante porque así podemos comprender que Dios nos ama tanto y ha abierto un camino para que seamos salvos en Cristo Jesús. Pero también nos enseña que Dios es justo y solamente quien ponga su fe en Jesús podrá gozar de esta salvación. ¿Se dan cuenta de eso? Porque Dios nada más puede declarar, oh, los perdono a todos. No, tiene que usted poner su fe en Cristo Jesús, porque Dios es justo. Porque Dios es justo, nos enseña que Dios es justo y solamente quien ponga su fe en Jesús podrá gozar de esta salvación. Ahora, el probar que Dios es justo nos da certeza de que aunque somos culpables, ¿cuántos son culpables? ¿Cuántos hemos pecado? Aunque somos culpables, seremos declarados justificados ante Dios, pues Cristo ya pagó nuestra deuda. En otras palabras, si Cristo ya pagó nuestras deudas, sería injusto que Dios no nos perdonara si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, este plan, esta fórmula salvífica, Dios, en esta fórmula salvífica, Dios nos da a nosotros. Sería una insensatez, teniendo conocimiento de esto, sería una insensatez querer entrar al reino de Dios. Querer entrar al reino de los cielos sin Cristo. Es una insensatez, porque Él es el único camino,
la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo. ¿Por qué es que nadie viene al Padre si no es por Cristo? Porque Él fue el que vino a pagar. Él fue el que vino a representarnos. Él vino y tomó como sacrificio, llevó los pecados de la humanidad. Y solamente Él, porque aquí en la tierra llevó los pecados de la humanidad. Pero para ser presentados en el lugar santísimo, en ese lugar donde solo Dios puede entrar, no podía entrar Moisés con los pecados de la humanidad. No podía entrar Elías. No podría entrar Ricky, por más argentino que sea. No podía entrar con todos los pecados de la humanidad. Solamente Dios podía entrar en el lugar santísimo y ahí presentar. Y ahí hacer la obra expiatoria una vez y para siempre. Entonces, este plan que Dios tiene para nosotros es maravilloso. Y sería una insensatez querer entrar en el reino de los cielos sin Cristo. ¿Para qué me sirve entonces? La certeza de la divinidad de Cristo me sirve para vivir confiado del amor de Dios, que se entregó a sí mismo simplemente porque me ama y quiere que estemos juntos para siempre. Vengamos entonces ante Dios, agradecidos por el camino de salvación que Él ha puesto delante de nosotros. Apropiémonos de Cristo como Él se apropió de nosotros. ¿Cómo se apropió Cristo de nosotros? Entregándose completamente. Entonces así apropiémonos nosotros de Él, entregándonos completamente a Él. Hagamos de Cristo nuestro refugio. Tengamos la certeza de que Cristo es suficiente y que su sacrificio fue perfecto. En Cristo vivamos con la certeza de que todo lo necesario para mi salvación ya fue hecho. Hebreos 9:14 dice, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Por lo tanto, con tal certeza, debemos servir a Dios. Sirvamos a Dios y vivamos para Cristo.